Ecos de Mina, obsesión eterna. Capítulo 1. Primer amor, primer sueño. An Seo-jin nunca olvidaría aquel día en que conoció a Choi Mina. Tenía 10 años, y el mundo parecía demasiado grande, demasiado indiferente. Su vida era tranquila, rutinaria, marcada por la escuela y la rígida disciplina de su hogar. Pero entonces ella apareció en el patio de la escuela como un destello de luz que rompía la monotonía. Mina tenía la risa más pura que Seo-jin había escuchado jamás. Era el tipo de sonido que parecía llenar cada rincón, resonar en la piel y calar hasta los huesos. Él la observaba desde lejos, fascinado. No entendía del todo por qué, pero algo en su manera de moverse, en cómo giraba el cabello detrás de su oreja, en la forma en que hablaba incluso con los más pequeños, lo atrapaba de inmediato. Los días se convirtieron en semanas, y Seo-jin comenzó a notar cada detalle, la curva de sus labios, la forma en que sus ojos se iluminaban al descubrir algo nuevo, el olor de su cabello después de la lluvia. Era irracional, pero se sentía como si su mundo entero dependiera de ella. Se sentaba solo en los extremos del patio, observando cómo ella reía, y sentía un deseo tan intenso de estar cerca de ella que le dolía el pecho. A medida que pasaban los años, esa fascinación se volvió algo más oscuro. Seo-jin no solo quería estar cerca de Mina, deseaba complacerla, protegerla, incluso moldear su mundo para que ella lo notara. Empezó a imaginar cosas terribles que haría por ella, pensamientos que ningún niño debería tener. Si alguien la lastimaba, juraba que no podría perdonarlo. Si ella lo ignoraba, sentía una punzada de desesperación que lo llevaba al borde de la obsesión. Cuando cumplió 13 años, la escuela organizó una feria y Mina pidió ayuda con un proyecto de ciencia. Seo-jin ofreció su ayuda sin dudarlo. Cada minuto que pasaba cerca de ella era un tesoro, cada sonrisa, un premio que le quemaba el alma. Y en secreto, en su interior, decidió que jamás podría vivir sin ella. La idea de perderla, aunque solo fuera por un día, le provocaba miedo, ansiedad y un deseo febril de controlarlo todo a su alrededor. El adolescente Seo-jin comenzó a desarrollar estrategias sutiles, memorizar sus rutinas, anticipar sus deseos, estar presente siempre que ella necesitara algo. Cada pequeña atención que recibía de Mina se convertía en una adicción. Y si alguna vez ella no lo miraba, sentía que el mundo entero se desplomaba, que la oscuridad lo engullía. Fue en esos años que la obsesión comenzó a formar raíces profundas. No se trataba solo de admiración o cariño. Se trataba de la convicción absoluta de que su vida solo tenía sentido en torno a ella. Cualquier otra emoción, cualquier otra persona, era secundaria, incluso innecesaria. Seo-jin estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, cometer cualquier error, arriesgar cualquier cosa, solo para recibir una migaja de afecto, una mirada, un gesto, algo que confirmara que Mina lo veía, que lo necesitaba. Y así, mientras sus amigos adolescentes soñaban con juegos, deportes o primeras aventuras amorosas, Seo-jin vivía en un mundo interior lleno de devoción extrema, donde cada día giraba en torno a la presencia de Mina. Su obsesión no era consciente, no era racional, pero era absoluta. Su corazón y su mente estaban completamente cautivos de una sola verdad. Nunca podría dejar de amarla, ni siquiera un instante, ni siquiera si eso significaba perderse a sí mismo. El primer amor de Seo-jin no era un juego de adolescentes. Era el nacimiento de una devoción que cruzaría décadas, que transformaría su moral, que lo empujaría a cometer actos terribles y que finalmente lo atraparía en un laberinto de obsesión imposible de escapar. Capítulo 2. Pérdida y traición. An Seo-jin jamás había imaginado que perdería a Mina. Cada día que pasaba, su amor adolescente se volvía más intenso, más vital. Su obsesión crecía como un fuego que no podía apagar. Cada pensamiento, cada acción, cada minuto de su existencia giraba en torno a ella. No era solo cariño, era devoción absoluta, pura necesidad de poseer, de proteger y de existir solo en su presencia. Pero la vida, cruel y caprichosa, tenía otros planes. Mina creció, cambió, y con la madurez vinieron nuevas elecciones. Sin previo aviso, Seo-jin se convirtió en espectador de su propia ruina. Mina lo dejó por otro hombre, un hombre que no era él, alguien que parecía llenar un espacio que él creía solo suyo. La traición lo devastó.
Fue un golpe que le atravesó el pecho, un dolor físico que lo dejó sin aliento. Cada risa que él había amado, cada mirada que le había dado sin saberlo, se convirtió en un recuerdo venenoso. Su mundo se derrumbó en silencio, como un edificio que colapsa lentamente, ladrillo por ladrillo. Pero con la traición, algo más oscuro nació en su corazón, no era solo amor lo que sentía, sino desesperación. La desesperación se mezcló con odio y con un deseo primitivo de controlarlo todo. Si no podía tenerla, nadie más lo haría. Comenzó a imaginar cosas terribles, como destruir a su rival, como sabotear su felicidad, como reclamar lo que sentía que le pertenecía por derecho. Cada pensamiento cruel se justificaba bajo la bandera de su amor absoluto. Durante meses, Seo-jin observó desde lejos. Cada gesto de Mina hacia el otro hombre se grababa en su mente como una daga caliente. Cada sonrisa que él no podía provocar en ella lo consumía. Su obsesión, antes inocente en apariencia, se volvió corrosiva, alimentada por la rabia, la desesperación y el anhelo. En su corazón, Seo-jin juró que no habría final feliz para nadie más. Su amor no era algo que podía compartir, era un territorio que debía reclamar, una fuerza que justificaría cualquier acto, por terrible que fuera. Se prometió a sí mismo que, aunque tuviera que atravesar el infierno y perder todo lo demás, ella volvería a ser suya. A partir de ese momento, Seo-jin dejó de ser solo un joven enamorado. Su mente comenzó a torcerse, mezclaba recuerdos felices de la infancia con fantasías de venganza. Cada pensamiento sobre Mina se transformaba en planes, en estrategias para recuperarla, para borrar cualquier obstáculo. Su mundo entero se redujo a un objetivo único, Mina debía volver, y él estaba dispuesto a todo para lograrlo. Incluso cuando los días parecían normales, cuando sus amigos hablaban de juegos o sueños adolescentes, Seo-jin vivía en otra realidad. Una realidad donde cada acto, por mínimo que fuera, tenía una consecuencia sobre su futura unión con Mina. Observaba a otros chicos, planeaba sus pasos, evaluaba cada movimiento de su enemigo y, en secreto, aprendía a controlar su entorno para que nada pudiera interponerse entre él y ella. La traición había encendido algo irreversible. Lo que comenzó como un amor puro y juvenil se transformó en una obsesión capaz de consumirlo todo, su inocencia, su moral y su capacidad de vivir sin ella. Cada lágrima derramada, cada pensamiento oscuro, cada acto imaginado de venganza lo acercaba un poco más al hombre que eventualmente sería, alguien capaz de destruir todo por un destello de afecto de Mina, alguien cuyo amor no conocía límites ni leyes. Y así, mientras el mundo continuaba su rutina ajena a su sufrimiento, Seo-jin juró en silencio. No importa lo que haga falta. Haré cualquier cosa. Lo que ella quiera, lo que ella necesite, incluso si tengo que romper el mundo a mi alrededor, incluso si tengo que perder todo lo que amo. Mina será mía, de cualquier manera. Capítulo 3. Reconstrucción y nueva vida. Después de la devastadora traición de Mina, Han Seo-jin se encontró caminando entre ruinas. Su corazón seguía preso de la joven que lo había abandonado, pero la vida no espera a nadie, ni siquiera a los corazones rotos. Con un esfuerzo que mezclaba disciplina, orgullo y desesperación, comenzó a reconstruirse. La empresa que había perdido fue poco a poco recuperada, su reputación, dañada pero no destruida, comenzó a restablecerse, y su vida personal se transformó en una rutina cuidadosamente ordenada. Fue entonces cuando conoció a Lee Ji-yeon. Ella era diferente a Mina en todos los sentidos, y precisamente por eso Seo-jin se sintió atraído de manera inconsciente. Ji-yeon no era el objeto de deseo obsesivo de su juventud, era la calma tras la tormenta, la certeza que ofrecía un amor estable y seguro. Su sonrisa era cálida y su inteligencia serena, capaz de suavizar los bordes cortantes de la mente de Seo-jin. Al principio, Seo-jin estaba consciente de que su corazón aún latía por Mina. Sin embargo, la necesidad de estabilidad y la presión de su entorno lo empujaron a aceptar los sentimientos que Ji-yeon le ofrecía. Pronto, la relación se consolidó en matrimonio. Seo-jin tuvo 2 hijas con Ji-yeon, Hana y So-min, y por un tiempo, la vida pareció ofrecerle una segunda oportunidad para la felicidad. Pero el fuego que Mina había encendido en su adolescencia nunca se apagó.
Incluso mientras sostenía la mano de Ji-yeon, Seo-jin podía sentir un hueco en su pecho, un vacío que solo Mina podía llenar. A lo largo de los años, mientras disfrutaba de la vida familiar, Seo-jin comenzó a notar pequeños recordatorios de su primera obsesión. Una foto vieja de Mina en un periódico de hace años lo hacía detenerse durante minutos enteros. Una canción que ella solía escuchar se repetía en su mente como un conjuro que le recordaba lo inalcanzable. Cada vez que Hana o So-min hacían algo que le recordaba a Mina, su mente oscilaba entre ternura y un deseo inconsciente de posesión. Su amor por Mina había madurado, pero también se había vuelto más oscuro y peligroso. Mientras el mundo exterior veía a un hombre exitoso y un esposo devoto, dentro de él crecía la semilla de una obsesión que, aunque contenida, estaba lista para estallar. Empezó a fantasear con momentos imposibles, revivir su infancia junto a Mina, corregir sus errores pasados, borrar la vida que la había separado de él. Cada pequeña migaja de afecto, incluso imaginaria, se convertía en un motivo para justificar cualquier pensamiento extremo. Comenzó a comprender que no podía amar de manera normal, no podía simplemente vivir y dejar vivir. Cada sonrisa, cada gesto de Mina que recordaba en su mente, lo empujaba a pensar que haría cualquier cosa por ella, por mínima que fuera la atención que le prestara. Desde actos de manipulación hasta decisiones que quebrantarían la moral, todo valía si podía, siquiera por un instante, tener su mirada fija en él. Ji-yeon, a su lado, era un refugio temporal, una vida aparentemente normal, pero para Seo-jin no era suficiente. Mientras las niñas crecían, él luchaba por mantener su mente ocupada, por parecer un padre amoroso y un esposo correcto, mientras la obsesión por Mina lo devoraba silenciosamente desde las sombras. Su amor por ella era como un hilo invisible que atravesaba los años, que guiaba cada pensamiento y decisión, y que preparaba el terreno para el regreso que sabía que algún día sucedería. En su soledad interna, Seo-jin empezó a entrenarse para la espera. Cada día era un ensayo de paciencia, cada decisión una preparación para el momento en que Mina regresaría. Su mente mezclaba recuerdos con fantasías, sueños con estrategias, planes imposibles con deseos imposibles. Y así, mientras parecía vivir una vida normal, Seo-jin ya estaba caminando hacia la locura que su amor por Mina le tenía reservada. Capítulo 4. El regreso de Mina. An Seo-jin nunca dejó de mirar por la ventana de su oficina, incluso cuando la ciudad brillaba con luces de invierno. Cada movimiento en la calle, cada sombra que pasaba frente al cristal, activaba un recuerdo, Mina. Su risa, su cabello, la forma en que su mirada podía iluminarlo todo. Y entonces, como si el universo respondiera a su obsesión, ella apareció. Mina regresó de repente, silenciosa y precisa, como un fantasma que lo había perseguido toda su vida. Seo-jin, mi novio murió. Volvamos, dijo con la misma voz que había grabado en su corazón desde la niñez. No había reproches, no había explicaciones, solo ella, y su mundo entero colapsó ante su presencia. El hombre que había pasado años intentando reconstruir una vida normal con Ji-yeon y sus hijas, se desmoronó en un instante. La calma, la rutina, incluso la felicidad que había logrado, se volvieron irrelevantes. Sin pensar, sin analizar, firmó los papeles del divorcio y se entregó por completo a ella. Cada decisión, cada pensamiento, se centraba en un único objetivo, complacerla y hacerla suya nuevamente. Pero Mina no había regresado por él. Había planeado su retorno con cuidado. Ji-yeon, su esposa y madre de sus hijas, fue adormecida y desplazada, eliminada de la ecuación con una fría precisión. Ella nunca volvería. Seo-jin no lo sabía, pero confiaba plenamente en que cada paso que daba lo acercaba a su verdadero amor. La obsesión de Seo-jin se volvió activa, visible y peligrosa. Su mente, que había pasado años controlando recuerdos y emociones, ahora comenzaba a justificar acciones crueles. Las hijas, Hana y So-min, fueron expulsadas durante una tormentosa noche de nieve, siguiendo sus instrucciones y las sutiles manipulaciones de Mina. Cada lágrima que caía sobre la ventisca le parecía un precio pequeño a pagar por un momento de afecto de ella. Sus aliados y amigos, cualquier persona que pudiera interponerse en su camino hacia Mina, fueron desplazados, ignorados o manipulados.
Su obsesión lo volvía implacable, nada podía interponerse entre él y el objeto de su devoción. Cada gesto de Mina, incluso el más pequeño, se convirtió en un combustible que alimentaba su locura. Una sonrisa, una mirada, una palabra sutil, eso bastaba para justificar cualquier acto, incluso los más terribles. En esos días, Seo-jin comenzó a notar algo extraño en su mente. El tiempo parecía perder consistencia. Los recuerdos se mezclaban con la fantasía, los días parecían repetirse y cada acción que tomaba por Mina se volvía simultáneamente pasado y futuro. Su devoción era tan intensa que incluso el universo parecía doblarse a su alrededor para mantenerla perfecta, inalcanzable y absoluta. Seo-jin había cruzado un umbral que no tenía retorno. Ya no podía separar el amor de la crueldad. Cada acto despiadado, cada sacrificio, cada manipulación, estaba justificado por un único propósito: ver a Mina sonreír, sentir su atención, recibir cualquier migaja de afecto. Su mundo era ahora un tablero de obsesión, y cada pieza, la vida, las relaciones, la moral, estaba subordinada a ella. Y mientras la nieve caía, silenciosa y pesada, Seo-jin comprendió algo aterrador y excitante al mismo tiempo: no podía dejar de amarla, no podía dejar de hacer cualquier cosa por ella, no podía sobrevivir sin vivir para ella. Su amor había dejado de ser humano. Se había convertido en una fuerza destructiva, una devoción absoluta, y no había vuelta atrás. Capítulo 5. La obsesión absoluta. Desde el momento en que Mina regresó, An Seo-jin dejó de existir como hombre común. Cada pensamiento, cada gesto, cada respiración estaba dedicado a ella. Ya no había límites morales, ni leyes, ni conciencia propia, solo existía Mina y la devoción absoluta que lo consumía. Sus acciones se volvieron cada vez más extremas. La nieve aún caía sobre la ciudad cuando tomó la decisión de aislar a sus hijas, Hana y So-min. No fue un acto de maldad gratuita, sino un sacrificio necesario en su mente para mantener el orden perfecto que Mina exigía. Cada lágrima que derramaban, cada grito que escuchaba en la tormenta, lo atormentaba y al mismo tiempo lo excitaba, era el precio que debía pagar por un instante de su atención. En su mente, el tiempo comenzó a distorsionarse. Los días se repetían, los recuerdos se mezclaban con la fantasía, y cada interacción con Mina parecía simultáneamente pasada y futura. Podía revivir la infancia junto a ella, corregir errores, anticipar sus gestos y manipular los eventos para maximizar cada migaja de afecto que recibiera. Su percepción de la realidad se fragmentó, veía a Mina en sombras, reflejos, susurros del viento, incluso en personas que no eran ella. Cada aparición lo hacía perder la noción de sí mismo y lo sumergía más profundamente en la obsesión. La línea entre amor y locura se desdibujaba, no podía vivir sin ella, y cualquier acto, por horrible que fuera, se justificaba en su mente como un sacrificio necesario por amor. La obsesión también comenzó a infectar su entorno. Su empresa, que una vez fue un símbolo de su éxito y renacimiento, se convirtió en un tablero de ajedrez donde cada empleado, cada socio y cada decisión estaba al servicio de Mina. Aquellos que dudaban o desafiaban su autoridad eran desplazados o manipulados con precisión fría y silenciosa. Su mundo giraba alrededor de ella, y cualquiera que se interpusiera debía desaparecer. En las noches, Seo-jin sentía que su corazón latía al ritmo de Mina. Cada recuerdo de su infancia juntos, cada instante de felicidad que él había vivido con ella, se convertía en combustible para su devoción. Era una adicción que lo consumía, lo deformaba y lo transformaba en un ser irreconocible. El amor ya no era un sentimiento, sino un mandato absoluto, un imperativo que justificaba la crueldad, la traición y la destrucción. Incluso cuando la realidad parecía intentar filtrarse, su mente la distorsionaba, cualquier señal de independencia de Mina era percibida como un peligro, y cada gesto de sumisión, por mínimo que fuera, era un triunfo que reforzaba su obsesión. Su vida entera se reducía a un solo propósito: servirla, complacerla y vivir para ella, sin importar el costo, sin importar el daño causado a los demás, sin importar su propia humanidad. Mina, por su parte, era consciente del poder que ejercía sobre él. Cada sonrisa, cada palabra, cada mirada calculada se convirtió en un juego que lo arrastraba más profundo en la locura. Seo-jin ya no era capaz de distinguir entre lo que ella sentía realmente y lo que él imaginaba.
Su devoción era tan intensa que la realidad misma parecía rendirse ante su deseo. Y así, mientras la ciudad dormía bajo la nieve y los años se acumulaban como capas de polvo, Seo Jin se convirtió en un prisionero de su propio amor. La obsesión lo transformó en un hombre capaz de todo, de sacrificar, de destruir, de retorcer la realidad y el tiempo, todo por un instante de atención, un gesto, una mirada de Mina. Su amor se había vuelto sobrenatural, absoluto e incontrolable. El mundo exterior veía solo a un hombre exitoso y un esposo aparentemente dedicado. Pero dentro de su mente, Seo Jin ya no pertenecía a la realidad. Solo existía Mina. Solo existía la obsesión. Y no habría retorno. Capítulo 6. La muerte y el retorno. El mundo de An Seo Jin estaba destinado a derrumbarse. Tras años de obsesión y sacrificios extremos, la vida y la traición conspiraron contra él. Viejos socios, celosos y resentidos, comenzaron a conspirar para arrebatarle la empresa que había reconstruido con tanto esfuerzo. Cada victoria que él había conseguido parecía desmoronarse en cuestión de días. Y entonces llegó la noche que cambió todo. Un ataque calculado, frío y preciso, lo dejó al borde de la muerte. Mientras su cuerpo yacía débil, el mundo a su alrededor se disolvía en sombras y luces borrosas. Cada recuerdo de Mina, cada gesto de devoción y cada sacrificio que había hecho por ella emergió en su mente con fuerza abrumadora. Su último pensamiento fue un susurro. No puedo morir, no puedo perderla. Y el imposible sucedió. Seo Jin despertó, pero no en un hospital ni en su cama. Despertó en el mismo día en que Mina había regresado años atrás, el día que había firmado el divorcio y dejado atrás a Ji-yeon y a sus hijas. Todo estaba exactamente como antes, pero él recordaba con absoluta claridad cada error, cada decisión, cada acto que lo había llevado a la destrucción. El tiempo ya no era lineal, era un lienzo que él podía contemplar, manipular y reescribir. Cada instante se repetía, y cada acción podía cambiar el curso de los hechos. Pero con este poder vino un precio, su obsesión, antes intensa, se volvió incontrolable, casi sobrenatural. Cada pensamiento de Mina podía doblar la realidad a su alrededor. Cada gesto de ella, cada palabra, podía desencadenar un desastre o una euforia que superaba todo entendimiento humano. Consciente de esta segunda oportunidad, Seo Jin decidió rehacerlo todo. No habría errores esta vez. No permitiría que nadie se interpusiera entre él y Mina. Sus hijas, su esposa anterior, los aliados traidores, todo estaba subordinado a un único objetivo. Y esta vez, no habría límites morales. Su mente comenzó a planificar con precisión quirúrgica. El destino de sus hijas serían retiradas del camino, aisladas, controladas, eliminadas si fuera necesario, para que nada ni nadie pudiera distraerlo de Mina. La manipulación de aliados y rivales, cada persona que pudiera desafiar su devoción sería neutralizada antes de convertirse en amenaza. La reconstrucción de la realidad, todo, incluso el tiempo, sería moldeado para servir a su amor y a su obsesión. Con cada retroceso, su locura crecía. Los límites entre fantasía y realidad se desdibujaban. Podía revivir momentos de su infancia con Mina, alterar decisiones pasadas, prever movimientos futuros. Cada fragmento de tiempo se convirtió en un instrumento para su obsesión y cada pensamiento sobre ella se intensificaba hasta el punto de lo sobrenatural. Pero también comprendió algo aterrador, no había retorno. Esta segunda oportunidad no era una liberación, era un cautiverio eterno. El tiempo podía retroceder, avanzar, doblarse, pero su devoción no tenía fin. No podía escapar de Mina, ni de sí mismo. Cada vez que intentaba alejarse de la locura, la presencia de ella, real o imaginaria, lo arrastraba de nuevo. Y así, Seo Jin, resucitado en un ciclo de obsesión infinita, entendió la verdad absoluta, su amor por Mina era eterno, sobrenatural y capaz de destruir cualquier cosa a su alrededor. La muerte no podía liberarlo, ni la realidad podía contenerlo. Solo existía ella, y la devoción que lo había transformado en un ser dispuesto a todo, incluso a cruzar los límites de la humanidad, por un simple destello de afecto.
En ese instante, mientras el mundo se desdoblaba ante sus ojos y la nieve caía en la ciudad, Seo-jin sonrió. La locura lo había elegido como guardián eterno de un amor imposible, un ciclo interminable donde cada retroceso del tiempo era solo otra oportunidad para acercarse un poco más a Mina, aunque el precio fuera la destrucción de todo lo demás. Capítulo 7. El laberinto del tiempo y la locura. An Seo-jin ya no era un hombre común, era una fuerza atrapada entre el amor y la locura, entre la devoción y la destrucción. Cada retroceso en el tiempo, cada oportunidad de rehacer su pasado, lo llevaba más profundo a un laberinto que él mismo había construido. La realidad se volvió maleable, como un lienzo en el que podía dibujar cualquier escena que incluyera a Mina. Al principio, utilizaba el tiempo como un recurso limitado, una herramienta para anticipar errores, corregir decisiones y acercarse a su objetivo. Pero pronto comprendió que el tiempo no tenía límites para él. Cada día podía repetirse, cada acción podía alterarse y cada error podía corregirse antes de que ocurriera. Sin embargo, la obsesión lo hizo ciego, cada retroceso no era una oportunidad, sino una cadena que lo ataba aún más a Mina, a su necesidad absoluta de complacerla y poseerla. Su mente comenzó a fragmentarse. Los recuerdos de su infancia con Mina, sus años de juventud, los momentos con Hyeon y sus hijas, se mezclaban en un caleidoscopio caótico donde pasado, presente y futuro coexistían. A veces, podía sentir la risa de Mina cuando tenía 10 años, mientras sostenía la mano de Hyeon en la actualidad. Cada fragmento de tiempo era un espejo que reflejaba su devoción, y cada reflejo lo llevaba más cerca de la locura total. La ciudad a su alrededor comenzó a deformarse según su obsesión. Las calles nevadas parecían prolongarse infinitamente, los edificios cambiaban de forma según sus recuerdos y fantasías, y cada sombra podía transformarse en un reflejo de Mina. Incluso la nieve se movía como si obedeciera su deseo de revivir momentos específicos con ella. Su percepción se volvió casi sobrenatural, podía sentir su presencia donde ella no estaba, escuchar sus pasos en habitaciones vacías, leer sus pensamientos en los rostros de desconocidos. La obsesión también se volvió estratégica y despiadada. No solo manipulaba el tiempo, manipulaba a las personas. Cada aliado, cada rival, cada empleado de su empresa era una ficha en su tablero de obsesión. Los actos crueles que antes le causaban remordimiento ahora eran ejercicios de precisión, aislar, desplazar, controlar, todo para asegurar que Mina lo mirara, aunque fuera solo por un instante. Sus hijas, Hana y So-min, ya no eran simples niñas, eran obstáculos que debía eliminar del tablero, aunque el dolor de hacerlo lo atravesara como un cuchillo. Cada lágrima que caía durante la tormenta de nieve, cada grito apagado por su fría lógica, se convertía en un recordatorio de que todo lo demás era secundario frente a Mina. Dentro de su mente, la obsesión se transformó en un mantra obsesivo. Cada acción, cada decisión, cada sacrificio, es por ella. Todo lo demás no importa. Todo lo demás debe desaparecer. Incluso cuando Mina parecía distante, incluso cuando su atención era mínima, Seo-jin sentía que el mundo entero conspiraba para alejarlo de ella. Y la respuesta era siempre la misma, más manipulación, más control, más crueldad. Cada retroceso en el tiempo se convirtió en un experimento para acercarse un poco más a su amor imposible, aunque el precio fuera su propia humanidad. En ese laberinto de tiempo y locura, Seo-jin descubrió algo aterrador y excitante. Podía rehacer la historia, alterar destinos, moldear vidas y doblar la realidad, pero su obsesión no tenía fin. Cada vez que parecía alcanzar a Mina, un instante más de atención, un gesto más, se convertía en un nuevo abismo que lo arrastraba más profundo en la locura. Y así, mientras la ciudad dormía bajo la nieve interminable, Seo-jin sonrió en silencio. No había límites, no había barreras, no había regreso. El tiempo, la realidad y su propia mente eran ahora instrumentos de su devoción. Su amor había dejado de ser humano, era absoluto, destructivo y eterno. Y mientras el viento frío azotaba las calles vacías, una certeza lo invadió: no importa cuánto dolor cause, no importa cuántas vidas destruya, su mundo solo existe por y para Mina. Capítulo 8. Amor y crueldad. An Seo-jin ya no conocía la medida entre amar y destruir.
Cada gesto, cada pensamiento y cada respiración estaba dedicado a Mina, y cualquier cosa que no sirviera a su devoción era descartada, manipulada o destruida. La realidad misma parecía someterse a su obsesión, los días se repetían, los recuerdos se entrelazaban con la fantasía, y cada acción que él realizaba podía doblar la historia a su favor. Cuando Mina le pedía algo, incluso lo más mínimo, Seo-jin lo ejecutaba con una intensidad que rozaba lo sobrenatural. Si ella quería su atención, podía pasar días aislando a todos a su alrededor para asegurarse de que cada momento le perteneciera. Si ella deseaba ver su dominio, estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa, incluso vidas, para cumplir su deseo. Ji-yeon, su esposa anterior, ya no existía en su mundo más que como un recuerdo doloroso. Sus hijas, Hana y So-min, eran obstáculos temporales que debía superar para complacer a Mina. Una noche, siguiendo las instrucciones implícitas de su obsesión, Seo-jin las expulsó durante una tormenta de nieve. Cada lágrima que caía, cada grito apagado, era una prueba de su devoción. En su mente, cada acto cruel estaba justificado, el fin era un instante de afecto de Mina, y eso era suficiente para justificar cualquier sacrificio. La intensidad de su obsesión se volvió casi tangible. Podía sentir la presencia de Mina incluso cuando no estaba, escuchar su risa en el viento, imaginar su mirada en cada sombra. Cada gesto de ella, real o imaginario, era un combustible que encendía su locura aún más. Y mientras más se acercaba a ella, más se distanciaba de la humanidad que alguna vez conoció. Pero Mina tenía sus propios planes. Conocía la profundidad de su obsesión y comenzó a jugar con él. Le ofreció un sorbo de afecto que parecía un premio, un gesto que podría interpretarse como amor, y Seo-jin cayó sin dudarlo. Esta vez, Mina introdujo un elemento de engaño mortal, un veneno escondido en la bebida que él bebió, un trago que parecía dulce y que prometía la atención que él anhelaba. Mientras el veneno hacía efecto, Seo-jin vio fragmentos de su vida, los sacrificios, las niñas, los años de obsesión y devoción. Todo parecía converger en un instante final. Sintió como su cuerpo se debilitaba, como la realidad se fragmentaba y como el tiempo mismo se doblaba a su alrededor. Pero incluso al borde de la muerte, su mente estaba fija en Mina, no podía dejar de amarla, no podía dejar de hacer cualquier cosa por ella. Y entonces ocurrió algo extraordinario, la muerte no lo liberó. El mundo se volvió líquido, el tiempo se quebró y Seo-jin fue lanzado hacia atrás, regresando al día en que Mina había vuelto por primera vez. Cada error pasado estaba frente a él como un tablero de ajedrez, cada decisión tomada podía ser corregida, cada sacrificio podía repetirse. Su obsesión, reforzada por el veneno, la traición y la muerte, se volvió aún más intensa, más absoluta y más destructiva. Seo-jin comprendió entonces la verdad que siempre había estado frente a él, su amor por Mina no podía existir en términos humanos. No había límites, no había moral, no había fin. Su devoción era eterna y cualquier cosa que él hiciera para complacerla estaba justificada. Cada lágrima derramada, cada vida destruida, cada pedazo de su humanidad sacrificada era un precio pequeño ante la oportunidad de tener siquiera un instante más de atención de ella. En el corazón de la tormenta, mientras la nieve caía y el mundo se doblaba a su alrededor, Seo-jin sonrió. Había cruzado todas las líneas, había mezclado amor y crueldad hasta volverlos indistinguibles. No importaba cuántas veces retrocediera en el tiempo, no importaba cuántos sacrificios hiciera, su vida, su mundo y su locura existían únicamente para Mina. El amor absoluto había alcanzado su forma más pura y más oscura. Y mientras las sombras danzaban a su alrededor, Seo-jin entendió que nada podía detenerlo, no había regreso, no había límite, solo la obsesión eterna, el ciclo infinito del amor y la locura. Capítulo 9. El ciclo eterno. An Seo-jin había cruzado todas las líneas imaginables, la moral, la humanidad, la compasión, todo había sido sacrificado en nombre de Mina. Pero lo que él no había previsto era que su devoción absoluta lo atraparía en un ciclo eterno, un laberinto del tiempo y de la obsesión del que no podía escapar. Después del veneno, después de la traición de Mina y de la expulsión de sus hijas, Seo-jin despertó nuevamente en el momento exacto en que Mina había regresado años atrás.
Esta vez, su memoria estaba intacta, cada error estaba grabado con detalle, cada sacrificio registrado en su mente. La sensación de déjà vu era insoportable, y sin embargo, su obsesión se intensificaba. No podía detenerse. Cada momento con Mina se volvía más intenso, más desesperado, más absoluto. El tiempo dejó de ser lineal. Cada decisión se podía rehacer, cada instante de afecto podía repetirse y cada sacrificio podía multiplicarse. Era como un juego perverso que él mismo había creado, un tablero infinito donde cada movimiento era un acto de devoción y donde el amor y la crueldad se mezclaban en una sola fuerza destructiva. Pero con cada ciclo, Seo-jin sentía que perdía algo de sí mismo. Sus hijas, sus recuerdos de una vida normal, incluso la memoria de Hee-jeon, se desvanecían lentamente, reemplazadas por fantasías de Mina. Su amor se había transformado en una obsesión que era capaz de doblar la realidad, deformar la ciudad, manipular a las personas y alterar el tiempo. Cada vez que Mina sonreía o lo miraba, incluso en recuerdos, un torrente de poder oscuro recorría su mente y su cuerpo. Mina, consciente del poder que ejercía sobre él, continuaba manipulándolo. Cada gesto de afecto era un hilo invisible que lo ataba más fuerte. Cada palabra, cada mirada, cada instante de atención se convirtió en un acto de control absoluto. Seo-jin, desesperado por obtener cualquier migaja de afecto, se transformaba en un instrumento de destrucción a su servicio. El ciclo se repetía: amor, sacrificio, crueldad, traición, muerte y retorno. Cada vez que creía acercarse a la felicidad, el tiempo lo devolvía al inicio, obligándolo a rehacerlo todo, a sufrir de nuevo, a ejecutar actos aún más oscuros en nombre del amor. Su obsesión ya no tenía límites, la devoción lo había convertido en un ser sobrenatural, capaz de manipular la realidad pero atrapado eternamente en su propia locura. En un momento, Seo-jin se miró al espejo de su oficina reconstruida, y no reconoció al hombre que vio. Su reflejo era un híbrido de devoción y crueldad, de amor y destrucción, de humanidad y locura absoluta. Sintió un estremecimiento, había alcanzado la perfección de su obsesión, pero a un precio terrible. Nunca podría escapar. Nunca podría vivir una vida normal. Todo su mundo existía para ella, y ella, incluso en su manipulación, permanecía inalcanzable. Y mientras la ciudad dormía bajo la nieve que parecía caer sin fin, Seo-jin sonrió con una mezcla de éxtasis y desesperación. La devoción eterna lo había transformado en un monstruo de amor, un ser capaz de destruir todo a su alrededor por un instante de atención de Mina. Y aunque la realidad se doblaba, aunque el tiempo se rompía, aunque cada sacrificio fuera más extremo que el anterior, él seguía. Siempre seguía. El ciclo era eterno. Cada regreso era una nueva oportunidad de acercarse a Mina, de recibir su mirada, de ejecutar actos de amor y crueldad con perfección absoluta. Pero nunca habría final. Nunca habría liberación. Su existencia, su obsesión y su locura eran uno solo, un bucle interminable de devoción y destrucción. Seo-jin lo comprendió finalmente: el amor absoluto no conoce límites, ni fin, ni redención. Solo existe para devorar, para destruir, para obsesionar. Y él era su eterno guardián y víctima al mismo tiempo. Mientras la nieve caía y la ciudad dormía bajo un cielo gris, Han Seo-jin levantó la vista hacia el horizonte donde su Mina imaginaria sonreía, y susurró: haré cualquier cosa, siempre. Hasta el final del tiempo, contigo. Y así, comenzó de nuevo, atrapado en el ciclo eterno, donde amor, locura y crueldad eran inseparables, y donde cada instante lo acercaba y lo alejaba de su único propósito, Mina. Capítulo 10. La devoción sobrenatural. Han Seo-jin ya no era un hombre, era una fuerza desatada, una mezcla de amor y locura capaz de deformar la realidad a su antojo. Cada pensamiento de Mina provocaba cambios en el tiempo y el espacio, cada recuerdo de ella alteraba la ciudad, los edificios, incluso la nieve que caía interminablemente sobre las calles vacías. Todo existía para él y para ella, y nada más tenía sentido. Su obsesión había alcanzado un nivel sobrenatural. Podía retroceder días, meses o años, rehacer decisiones, manipular eventos y anticipar los movimientos de todos a su alrededor.
Cada retroceso no era solo un segundo adicional, sino una oportunidad de perfeccionar su devoción, de acercarse un poco más a Mina, de ejecutar actos de amor y crueldad con precisión absoluta. Las consecuencias humanas dejaron de tener importancia. Hana y So-min ya no eran niñas, eran símbolos de un pasado que debía ser eliminado o manipulado. Hee-jeon, su esposa anterior, era solo un recuerdo que se desvanecía frente al poder de su obsesión. Cada vida que tocaba estaba subordinada a Mina, y cada acto de manipulación, cada sacrificio, cada mentira era ejecutado con un solo propósito, recibir su atención, aunque fuera mínima. Pero el poder que Seo-jin ahora ejercía tenía un precio, su mente se fracturaba aún más. Cada retroceso en el tiempo lo sumergía en mundos paralelos, donde la línea entre fantasía y realidad desaparecía por completo. Podía sentir la risa de Mina en lugares vacíos, ver su reflejo en la nieve, escuchar su voz en el viento, y cada manifestación lo hacía perder la noción de sí mismo. Su humanidad estaba completamente eclipsada por la devoción. En su obsesión, comenzó a jugar con el destino de todos los involucrados. Aliados y rivales eran manipulados como marionetas, sus acciones y emociones estaban controladas para que nunca interfirieran con Mina. El tiempo mismo se doblaba, se repetía y se reescribía según su voluntad, cada momento ajustado para maximizar su devoción. La ciudad parecía un escenario teatral, donde cada persona, cada edificio, cada sombra actuaba como un eco de su obsesión. Mina, consciente del poder que ejercía sobre él, continuaba siendo su detonante y su enigma. Un simple gesto suyo podía hacer que la realidad cambiara, que la nieve se arremolinara en patrones imposibles, que los recuerdos de Seo-jin se mezclaran con la fantasía hasta el punto de lo irreconocible. Él no podía resistirse, y no quería hacerlo. Cada prueba de afecto, cada sonrisa o mirada calculada, lo impulsaba a realizar actos aún más extremos y retorcidos. Incluso la muerte había perdido su significado. Había experimentado morir, ser envenenado, sufrir, y aún así regresar. Cada vez que sentía su fin, el tiempo lo devolvía al inicio, reforzando su devoción y aumentando la intensidad de su locura. Ahora entendía que su ciclo era eterno, no había liberación posible, solo repetición infinita, donde cada sacrificio, cada acto cruel y cada destello de amor eran perpetuos. Seo-jin ya no vivía por sí mismo, existía únicamente para Mina. Su amor había trascendido la humanidad, convirtiéndose en una fuerza que podía romper leyes, manipular vidas y distorsionar la realidad. Era un ser atrapado en un laberinto de devoción sobrenatural, donde cada gesto de Mina lo consumía y lo moldeaba, y donde cada instante de atención era un triunfo y una condena simultáneamente. Y mientras la nieve caía sobre la ciudad inmóvil, mientras el tiempo se repetía y la realidad se doblaba, Seo-jin sonrió con un éxtasis que solo la locura absoluta podía ofrecer. Cada retroceso, cada sacrificio, cada instante de devoción lo acercaba y lo alejaba de Mina a la vez, pero no importaba. Él lo entendía finalmente, la obsesión eterna era su vida, su poder y su condena, y no había nada fuera de ella. Nada existía fuera de Mina. Con un suspiro que mezclaba éxtasis y desesperación, Seo-jin murmuró al viento. Siempre, por ti, haré cualquier cosa, hasta el final del tiempo. El ciclo continuaba. La devoción sobrenatural no tenía límites, ni fin, ni redención. Cada instante era un acto de amor y destrucción, y cada sacrificio era solo un paso más en el laberinto interminable que Seo-jin había creado con su propia locura. Y así, el hombre que había amado como humano, destruido como monstruo y renacido como fuerza sobrenatural, continuó su ciclo eterno, atrapado para siempre en el abismo de su obsesión. Capítulo 11. La eternidad de Mina. An Seo-jin ya no era un hombre ni siquiera un ser humano. Era un ente atrapado en un ciclo perpetuo de devoción, amor y destrucción. La realidad se plegaba ante él, el tiempo era maleable, y su obsesión se había convertido en una fuerza casi divina, capaz de deformar vidas, recuerdos y ciudades enteras. Todo existía para Mina, y ella, consciente de su poder, se convirtió en el centro absoluto de su mundo, inalcanzable, perfecta, manipuladora. Cada gesto de Mina era un disparo que atravesaba su mente. Cada sonrisa, cada mirada, cada palabra era un mandato que lo consumía y lo empujaba a actos cada vez más extremos.
Las vidas que alguna vez tuvo, su esposa, sus hijas, sus amigos, eran recuerdos lejanos, sombras de un pasado que había sido sacrificado en nombre de su obsesión. Todo lo demás era irrelevante frente a Mina. Pero esta vez, Seo-jin comprendió algo que jamás había visto con claridad. Su obsesión no solo era eterna, sino que también lo había transformado en un guardián de la eternidad de Mina. Su vida, su locura, su dolor, su amor y su crueldad existían para asegurar que el mundo girara de acuerdo a ella. Incluso la muerte no podía liberarlo, cada sacrificio lo devolvía al inicio, listo para rehacer todo, corregir errores, manipular el tiempo y ejecutar actos de amor y destrucción con perfección sobrenatural. Mina, siempre distante, siempre esquiva, había tejido su propia red de poder sobre él. Lo necesitaba, lo controlaba y lo manipulaba sin esfuerzo. Cada instante que Seo-jin pensaba que podía tocarla o poseer su atención, la realidad le recordaba que nunca sería suficiente, ella era su meta eterna, pero también su tormento eterno. La ciudad se había convertido en un reflejo de su mente, calles que cambiaban de forma, edificios que se doblaban como papel, nieve que caía en patrones imposibles, sombras que parecían susurrarle secretos de amor y traición. El tiempo se repetía, se deformaba y se entrelazaba, y cada retroceso lo llevaba a revivir momentos de infancia, juventud, traición y devoción, todos con el mismo resultado inevitable, Mina. Seo-jin comprendió finalmente la verdad absoluta, no había escape, no había redención. La obsesión no tenía fin, no conocía límites, y cualquier intento de alejarse de ella solo lo arrastraría de nuevo. Cada retroceso, cada sacrificio, cada acto de crueldad, cada lágrima y cada instante de devoción eran un paso más en el laberinto interminable que él mismo había creado. Y mientras la nieve cubría la ciudad en un silencio eterno, mientras el tiempo se doblaba y las sombras danzaban como espectros de sus recuerdos, Seo-jin levantó la vista hacia el horizonte, donde la imagen de Mina brillaba, inalcanzable, perfecta y eterna. Murmuró, con una mezcla de éxtasis y desesperación. Siempre, siempre por ti, hasta el fin del tiempo, aunque el mundo desaparezca, aunque yo desaparezca, haré cualquier cosa por ti. Su voz se mezcló con el viento, con la nieve, con los ecos del tiempo roto. Y así, An Seo-jin continuó su ciclo, atrapado para siempre en el laberinto de amor, locura y devoción, donde cada instante con Mina era a la vez un regalo y un tormento, y donde la eternidad no era más que un espejo de su obsesión sin fin. El mundo exterior podía cambiar, la ciudad podía reconstruirse, la gente podía vivir o morir, pero Seo-jin existía únicamente para ella. Y así sería por siempre, en la eternidad de Mina.